Romanos 6, verso 15. Amén. En la parte número 18. ¿Ya lo tienen todos? Dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Dios bendiga su palabra y bendiga también nuestra vida. Amén. Puede tomar asiento. Estamos por concluir este mensaje de la gracia verdadera, hermanos, y las obras que produce. Amén. Vemos la controversia, hermano, que había hace aproximadamente 2000 años atrás, donde de igual manera que hoy la gente decía estar bajo la gracia, de ser salvos por la gracia, pero, hermano, vivían violando la ley. Amén. Y esto ha traído una contradicción tremenda. Hoy a nivel mundial son millones, hermano, las religiones, miles las denominaciones cristianas que en realidad, hermano, lo que está pasando en el mundo es una confusión tremenda. Una confusión tremenda en la cual, hermano, hay necesidad de que el pueblo de Dios nos humillemos para que Dios revele verdaderamente su palabra. Le comentaba a nuestro hermano que nos visita, hermano, que el llamado, el ministerio que Dios me dio, hermano, no fue de la noche a la mañana con el deseo o la emoción de mi alma, sino que fue un llamado y fue un trato especial, hermano. Y le comentaba, y se lo he comentado a ustedes, que la indicación que Dios dio a mi vida, hermano, era que leyera la palabra siempre, porque mi preocupación, hermano, era que muchos cristianos que yo conocí cuando viví en el mundo, hermano, iban a la iglesia, adulteraban, tomaban, fumaban y toda una gran gama de pecados. Pero ellos no se sentían mal, llegaban a su congregación, algunos servían en el grupo de alabanza, hermano, otros en el diaconado y algunos pastores también. Conocí, hermano, antes que yo fuera cristiano, y vivían perdidamente, hermano, una vida doble. Hoy, lamentablemente, hermano, que nos estamos acercando a la venida de Cristo y que Él no tarda. La Escritura dice en Mateo 24, hermano, que las señales que Él dio a sus discípulos ya se cumplieron. No se están por cumplir. Lo que está por cumplirse es el rapto de la iglesia. Y también el rapto, hermano, es una doctrina, hermano, controversial por algunas denominaciones, como lo vemos en muchas partes. Entonces, cada doctrina, hermano, hay una contradicción, por eso se abre una denominación cada vez distinta. Amén. ¿Qué es lo que nos va, hermano, a evitar que nosotros caigamos en la apostasía o en el engaño? Recuerde que tuvimos un tema, cómo evitar de caer en el engaño es, hermano, leyendo la Santa Escritura, orando y escudriñando la Escritura. Ya leímos el verso de introducción, hermano, que dice, amén, pecaremos, diciendo el apóstol Pablo, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué él decía esto? Porque el pueblo en aquel entonces que Pablo reprendía, decían estar bajo la gracia, amén, pero seguían pecando. Hoy no es nada distinto, es enteramente igual. Hoy igualmente, hermano, la cristiandad dice ser salvo por gracia, aún, hermano, ministros, lo digo así, hermano, por respeto, hermano, por su conciencia de ustedes, pero la realidad que la palabra ministro les queda muy grande. Cuando caen en pecado, hermano, nunca lo he dejado de decir desde el púlpito, porque Dios nos ha dado una encomienda muy seria, hermano, muy grande, una responsabilidad muy tremenda, hermano, de predicar la palabra y de predicarla primeramente con nuestra vida. Amén. Vamos a ver un verso, hermano, donde realmente también conforta o fortalece mejor el mensaje de la gracia verdadera y las obras que produce. Usted sabe, hermano, que la palabra de Dios, lo que entendemos como canon, hermano, es toda la Escritura en su totalidad, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Entonces no podemos tomar un versículo aislado, hermano, sin buscar el texto y el contexto para que de alguna manera, y el antetexto, para que podamos dar una enseñanza correcta. Amén. Entonces hoy es muy apremiante y necesario, hermano, que sepamos que la gracia es real, pero no la gracia que se ha enseñado, que se lo expliqué y con versos, hermano, le expliqué que Pedro se preocupaba porque hace aproximadamente 2000 años la torcieron desde el mismo seno de la iglesia primitiva después de la partida de los apóstoles.
Amén. Aún Pablo dijo, algunos de ustedes se levantarán. Dentro de ustedes se levantarán, y de hecho se levantaron, y son los que decían que porque no estaban bajo la ley, capítulo 6, verso 15, pues ellos podían pecar, porque estaban bajo una gracia, dando a entender que la gracia eximía al creyente. Cuando digo entre comillas, es que no es creyente, al creyente que si pecaba lo eximía. Como hoy vemos, hermano, a los diputados tener un fuero. De esa misma manera, hermano, el creyente de hoy ha tomado la gracia como un fuero. Amén. De que si peca dice, no, pero yo soy salvo y estoy bajo la gracia. No, de ninguna manera, dijo Pablo. ¿Acaso porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pecaremos? De ninguna manera. ¿No sabéis que si alguien se somete a alguien como esclavo, ya sea para la justicia, amén, para vida, amén, o al pecado para muerte? Amén. Vamos a leer, hermano, yo le voy a leer la versión viviente. Y veamos que desde el Antiguo Testamento vemos, hermano, que se anticipaba, hermano, la gracia que hoy, hermano, la han torcido. Y que la gracia en realidad siempre es el deseo, y ha sido el deseo de Dios en su corazón. Porque recuerde que leímos en Salmos, hermano, también. En Salmos, si mal no recuerdo, 27, 8. En la traducción lenguaje sencillo o nueva traducción viviente, no sé. Donde dice, porque el salmista dice, porque una vocecita en mi corazón me dice, búscame, y por eso te busco, Señor. Y en la versión otra, que es la viviente, dice, porque tú, Señor, en mi corazón me dices que te busque y yo te busco. Entonces queda claro que la gracia de Dios, conforme a la palabra griega que hemos estado explicando, charis, significa intervención divina. Intervención divina, amén. ¿Y qué más significa charis? Significa influencia y gratificación. Entonces Dios, vemos y vimos el ejemplo, porque vamos a entrar a la parte que es las mentiras de la fe que hoy se enseña a nivel mundial en su mayoría, y las mentiras de la gente que dice que ya creyeron en Cristo. Amén. No estoy diciendo que sea una mentira lo que enseña de creer y tener fe en Cristo, sino la gente que dice que ha creído y que tiene fe en Cristo. Entonces la palabra charis, hermano, de donde se procede la palabra gracia, significa intervención divina, influencia divina en el corazón del hombre. Esto queda claro, que Dios, cuando derrama gracia, comienza a influenciar. Como dice Salmo 27, 8, porque una voz en mi corazón dice, busca a Dios y pues te busco. Entonces, la gracia sí es realmente esa voz apacible, esa voz de vida que Dios comienza a dirigir al pueblo que ha recibido la gracia de Dios, y que la Biblia que tenemos solamente es escritura, o sea, escritura. Que un católico, cualquier persona sin el Espíritu Santo de Dios, sin la gracia de Dios, puede leer, pero no le entiende. Como dijo el Señor Jesús, para que vean y no entiendan. Amén. Entonces, vayamos ahí, hermano, a Jeremías, capítulo 31. Y veamos, hermano, realmente desde el Antiguo Testamento que es lo que la gracia de Dios, amén, es en realidad, y que desde el Antiguo Testamento se describe exactamente como lo vemos en Salmos y como lo vemos en Romanos, amén, y en las cartas de Pablo. Dice, capítulo 31 leo la viviente, Jeremías 31, 33, dice, y se está anticipando el profeta, hermano, a lo que en el nuevo pacto, a lo que en el Nuevo Testamento, hermano, venía. Y dice, pero ese es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Y recuerde que somos Israel espiritual. Entonces, cuando dice Israel, se refiere al pueblo, hermano, de la nación santa de Dios, pero también al pueblo espiritual. Dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días. Dice el Señor, pondré, no sé si alguien esté leyendo el lenguaje sencillo para que me pueda decir si sea más claro. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y la escribiré en su corazón. ¿Cree usted que esta escritura, hermano, que acabamos de leer es solamente una manera hipotéticamente hablando del profeta? ¿Cree usted que esta parte de la escritura Dios solamente dijo escribe eso solamente por escribirlo? ¿O realmente lo que está diciendo es una realidad?
Lo que está diciendo es una realidad, porque dice que escribiría las instrucciones en lo más profundo, hermano, en estos tiempos, amén, de ellos, o sea, los seres humanos, y las escribiría en nuestro corazón. Está hablando de la instrucción, que es la palabra, porque recuerde que la palabra Torah es instrucción, dirección, ¿y qué más? Orientación. Entonces, ¿qué estaba diciendo el profeta de parte de Dios? Que en el Nuevo Testamento, en el periodo de la gracia que estamos viviendo hoy, hermano, Dios escribiría a través del nuevo pacto su ¿qué? Instrucción en el corazón del hombre. Y si realmente la escribió en el corazón del hombre, a toda persona que nos acercamos a Cristo, esa palabra, hermano, debe de salir en todo lo que hacemos y vivimos en la tierra, porque del corazón, dice la palabra, salen los adulterios y sale toda clase de pecado. Pero si Dios escribió la instrucción, que la Santa Escritura, en nuestro corazón, ahora como creyentes, hermano, usted y yo cuando leemos la palabra, es como si ya la hubiésemos comido antes. ¿Me está escuchando? Cuando alguien ha recibido gracia verdadera de Dios, comienza a leer la palabra y parece, hermano, como que se familiariza, porque dice como que un día la había leído antes. ¿Me está escuchando? Porque Dios en la gracia dice, en la gracia que Él derramaría, que escribiría esa palabra. Y esto, hermano, es la verdad, para el incrédulo es terriblemente locura. Pero sigo leyendo, dice: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Verso 34, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos. ¿Me está escuchando? Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor. Está diciendo, hermano, que en este tiempo, en el momento de recibir la gracia, el nuevo pacto, entonces usted y yo conoceríamos a Dios sin necesidad de que nadie nos enseñase. Esto va en contra del pensamiento humano de las religiones cristianas evangélicas. Esto va en contra de la carnalidad del hombre natural que hoy se ostenta como creyente. Hermanos, por eso hoy cualquier hombre y mujer que haya en pecado de toda índole, porque no hay una gracia, no está esa santa instrucción en el profundo del corazón de esas personas. Leer la Biblia, hermano, así por leerla, esto es escritura, esto no es la palabra viva. La palabra viva es la que Dios revela, Dios da, hermano, aquel rema. Es tremendo hoy ver gente, hermano, que la Biblia la tiene en su mente, pero su vida es una cloaca como los fariseos religiosos. Escúchelo, vamos a leer, dice nuevamente el verso 34, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor. Pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Todos me conocerán del más pequeño al más grande, dice el Señor. El que tenga oídos, oiga, hermano, que en realidad esta palabra no se puede entender con el razonamiento humano. Dice, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ok, estamos viendo el Antiguo Testamento, de que dice que no habría necesidad que nadie enseñara, que los niños y los adultos conocerían del Señor, y que no habría necesidad de decir, conozcan al Señor. Y vemos en el Nuevo Testamento que dice la palabra, a través del Señor Jesucristo, que el que el Padre envía, dice, Él no lo rechaza. ¿Me está escuchando? Y no solamente eso, sino que vemos en Juan, vayamos a Juan, primera de Juan 2:27, y vea que vemos el contexto del texto que hemos leído. Amén. O sea, eso significa que en el momento de la gracia le conocerían a Él. Pero hoy lamentablemente la gente no conoce a Dios. La gente conoce, hermano, y cuando digo la gente, hermano, me refiero a la gente pagana, no tiene a Cristo en su corazón, no tiene gracia. Pero los que decimos tener a Cristo, tener la gracia, Cristo es la gracia. Entonces realmente, hermano, ¿cómo es posible que estamos, hermano, como le decía a mi hermano, y se lo digo a usted, se lo he dicho hasta el cansancio, usted sabe que se lo he dicho, porque es que tanta vertiente religiosa a nivel mundial? Amén. Una explicación clara, ¿cuál es? Hermano, cada quien interpreta como quiere. Amén. Escúchelo bien, hermano. Entonces, ¿qué leímos? Dice en el verso 34, capítulo 31 de Jeremías, dice, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos. Amén. Ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor.
pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Antiguo Testamento, libro del profeta Jeremías. Y vamos a 1 Juan 2:27, ¿y qué dice? Dice, ustedes han recibido al Espíritu Santo. ¿Me está escuchando? Y vive dentro de ustedes. ¿Dónde? Verso 32, capítulo 33 de Jeremías, 31, perdón, donde decía que escribiría la palabra en lo profundo del corazón. Lo vuelvo, mire hermano, es que aquí necesitamos volver a repetir acá en Jeremías 33, donde dice, pues este es el nuevo pacto. Hablaba, hermano, de lo que en el Nuevo Testamento, hermano, estaba por venir. Y haré, dice, en el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días. ¿Qué iba a hacer después de esos días? Pues la gracia. Dice el Señor, pondré mis instrucciones, o sea, la palabra de Dios, en lo más profundo de ellos. ¿Me escuchan? En lo más profundo de ellos. Hermano, a Salmos 27:8. Escúchelo bien lo que dice la traducción viviente. Entonces, ¿era mentira, hermano, que Dios pondría su palabra en nuestro corazón? Hoy la gente, hermano, la verdad, nos van a tildar de locos. Como tildaron de loco a Juan el Bautista, hermano, por vestir como vestía, como hablaba. 27:8 dice, mi corazón te ha oído decir. ¿Dónde dice Jeremías 31:33 que pondría sus instrucciones? En lo profundo del corazón. ¿Y qué dice el salmista, capítulo 27, verso 8? Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. La lenguaje sencillo dice, una voz me ha dicho en el corazón, busca a Dios y por eso te busco. Entonces, ¿verdad que es real la palabra charis? Que significa gracia, intervención divina, influencia en el corazón de Dios, influencia de Dios en el corazón del hombre. Entonces está viendo que la gracia yace en el corazón y se exterioriza en todo nuestro exterior. Entonces es lindo cuando usted y yo recibimos gracia, porque ahora no usamos este tema, no usamos la materia gris, usamos el Espíritu. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo, y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Y regresamos, hermano, a Jeremías 31:33, dice, pero en ese nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos. ¿A qué se refiere? La palabra viva. ¿Me está escuchando? Alguien que no ha recibido gracia puede leer la palabra, puede guardarla de memoria en su mente, pero eso no cambia. Lo que cambia es la gracia de Dios. Lo que cambia es que la palabra se haga vida en usted y en mí. Y por ello, cuando el creyente va a pecar en algo, esa palabra que Dios puso en lo profundo del corazón, que dice Jeremías 31:33, dice, no, eso es desagradable, no, eso es pecado. Por eso el creyente no ocupa que el pastor diga, oremos iglesia, ayunemos. Bueno, el ayuno congregacional lo tiene que dirigir el pastor si Dios le ha inquietado. Pero el creyente individualmente sabe que debe de tener periodos de humillación delante de Dios, periodos de oración cada día para su vida y prosperidad espiritual. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿cómo es que el cristiano puede orar? Porque la gracia le dice en su corazón esa vocecita, ora conmigo. Dice la viviente, conversa conmigo. Dijo el salmista, porque te oí decir, conversa conmigo. Hay gente que se le olvida orar. ¿Será que esa vocecita la apagó o nunca la ha tenido? Ok, entonces brincamos al verso 27 del capítulo 2 de 1 de Juan, donde dice, ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es verdad. ¿Está escuchando? Entonces la gracia de Dios, hermano, la palabra viva no es la que leemos en la Escritura, sino la que Dios ha puesto en el corazón en el momento de recibir la gracia divina de Dios. Entonces por eso usted mira gente que por un periodo está en las congregaciones. Por eso usted mira, hermano, uso mucho mis dedos para
usted mira muchos pastores, hermano, que por un tiempo están hablando la palabra, hermano, y cualquiera con un estudio puede dar un sermón. Amén. Cualquiera con un estudio teológico, hermano, puede dar un sermón mucho mejor que cualquier otro. ¿Me está escuchando? Pero eso no es lo que cambia. Lo que cambia es la palabra viva que Dios ha introducido en ese hombre, que hay gracia, y cuando la habla es la que impacta. Jesús dijo: las palabras que yo he hablado son espíritu y dan vida. La carne, el esfuerzo humano, de nada aprovecha. Así que si yo he aprendido en un seminario, hermano, antes de que Dios me llamara, y entonces me dan un título, yo me paro en el púlpito, entonces lo que voy a dar es pura esfuerzo humano. ¿Qué significa? Puro intelectualismo bíblico. Y lo que transmitiría a ustedes sería un intelectualismo bíblico que no pasaría de su solamente mente y no bajaría al corazón. Qué importante es, hermano, que la gracia de Dios esté sobre nuestra vida. Por eso dice capítulo 31, verso 33 y el 34 de Jeremías, que dice que no habrá necesidad de enseñar a los niños, ni a los viejos, ni a nadie, ni a tu vecino, ¿verdad? Porque todos conocerán. Ya no se dirá: ve y conoce al Señor, porque dice en el capítulo 2, verso 27 de Juan: ustedes que han recibido el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo? Ustedes que recibieron la gracia de Dios, ustedes que son salvos por gracia. ¿Me está escuchando? Amén. Lo voy a interpretar. Verso 27, capítulo 2 de 1 de Juan. Ustedes que han recibido la salvación por gracia, el Espíritu Santo vive dentro de cada uno de ustedes, y Él les enseña la verdadera palabra, les da la interpretación correcta de la Santa Biblia. ¿Me está escuchando? Así se pudiera interpretar. Y si ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él les enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Y veo hoy, hermano, que unos creen una cosa, otros creen otra, otros están en el pecado y dicen: yo soy salvo, pero hoy soy pródigo. Y en realidad, hermano, hoy veo un prodigar a mucha gente, pero la palabra prodigar no le queda a esa gente, porque el pródigo una única vez se fue de la casa del Padre. Y hoy los que se llaman pródigos, hermanos, son ruleteros. Están yendo y viniendo del pecado a la congregación donde ellos nacieron o donde ellos recibieron el mensaje. ¿Me está escuchando? Entonces queda claro, hermano, que cuando Pablo dice en Romanos 6:15 que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos por obedecerle, sois esclavos? Dice, ya sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Amén. Entonces Dios, hermano, enseña claramente que la gracia de Dios va a producir obras. Amén. De aquella gracia que ha recibido en la vida. Entonces hoy vemos mentiras, hermano, de gente que ha dicho y sigue diciendo: yo creo en Cristo Jesús, he creído en Él y por ende yo soy salvo, porque la palabra enseña: el que cree y se ha bautizado será salvo, ¿verdad? Entonces si ha tomado una fe y un creer, hermano, mentiroso en la cristiandad, porque la palabra creer, hermano, no es de creer superficialmente, sino que cuando creemos, ese verdadero creer por fe en Jesús nos lleva a depositar nuestra confianza en Dios, nos lleva, hermano, a creer en Dios y nos lleva a obedecerle en todo a Dios, porque eso significa fe. Eso significa creer, obedecer en todo a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy mira que la Biblia, para empezar, la gente no lee la Biblia. Hoy usted mira que la escritura no es leída, y me voy lejos, hermanos, por amor de Dios, con todo mi corazón he conocido pastores que les he dicho: ¿cuántas veces ha leído la Biblia, pastor? Hermano, ni una sola vez. Me atrevo a decir, hermano, que si se levanta una encuesta, hermano, una encuesta de cuánto es lo que ha leído un pastor hoy, que tiene una congregación de 100 para arriba, de 100 miembros para arriba, hermano, no la ha leído ni una sola vez. Hoy hay una enfermedad terrible, hermano, que solamente para predicar se preparan agarrando un bosquejo, hermano, por internet.
¿Me está escuchando? Pero la verdad, muy pocos hermanos están en comunión con Dios a través de la gracia para poder dar esa palabra, para que el pueblo pueda despertar, ya que estamos en los tiempos finales, ya que estamos en un tiempo, hermano, donde estamos en la cuenta regresiva, donde el cristianismo debemos despertar, debemos, hermano, darnos cuenta que si no hay verdadera gracia, no hay frutos y por ende no veremos la gloria de Dios. ¿Me está escuchando? Los guías ciegos han enseñado que si tan solo creen en Jesús y levantan su mano y hacen una confesión de fe, ya son salvos. Y yo me pregunto, hermano, a tanta gente, que ¿dónde usted puede mirar esa confesión de fe en la Biblia? ¿Dónde usted puede mirar que Pablo, todos los apóstoles, los profetas y el mismo Cristo de la gloria le decía a la gente: ¿quieres ser salvo? Repite esta oración. No, él decía: el que crea y sea bautizado. Él decía: arrepentidos y convertidos. ¿Me está escuchando? La palabra dice, hermano, que a la ley de los profetas, y si no hablasen conforme a la ley de los profetas, es porque no les ha amanecido. Usted me puede hablar, usted y yo podemos hablar, pero si no está basado en lo que es la palabra de Dios, es que usted y yo no hemos tenido la luz de Dios, o sea, la gracia. Amén. Vamos a ver las mentiras de la fe y creer para ser salvos, que hoy los guías ciegos, hermano, han estado enseñando a los cristianos de hoy, y que por ende vemos un levantarse, hermano, como es mi lema decirlo, un brotar como palomitas, muchos cristianos en el mundo entero. No recuerdo qué país, hermano. No recuerdo qué país. El votante cristiano fue el mayoritario, de tal manera que eligió su propio presidente. Y yo le digo a usted, ¿será que esa mayoría son cristianos de verdad? No, hermanos. Jesús enseñó claramente que en los últimos tiempos, estos señores, estos son los últimos tiempos, habrá gran apostasía. Y gran apostasía se refiere gente en las mismas congregaciones desviados del camino, desde el mismo propósito que Dios inicialmente nos dio, hermano, enseñando otras cosas. ¿Me está escuchando? Y hoy lo vemos. Hoy vemos, hermano, que con el saco avientan gente para atrás. Hoy vemos, hermano, que aúllan como perros, como gatos, como leones, hermano, y que tanta cosa, hermano, espantosa y ridícula que hoy han hecho en el evangelio. ¿Me está escuchando? Hoy vemos, hermano, una mercadería, hermano, en las congregaciones, de tal manera que eso se llama apostasía, apostasis, apartarse, desviarse del camino. Entonces, la realidad es, hermano, que es necesario volver a la senda antigua. Amén. Los guías ciegos, hermano, enseñaron y siguen enseñando. Y usted ha escuchado que la gente dice: quien quiera ser salvo, levante su mano. Y yo le dije el domingo pasado que si alguien me proveyera los viáticos, hermano, no los viáticos, hasta ayunaría, hermano, si fuera posible. Me proveería, hermano, gasolina, hermano, y la visa para todos los países. Me iría por todo, tal, la calle por calle, tocando las puertas, y cuando se den las familias, cierren sus ojos y repita esta oración de fe que le voy a decir. Entonces salvaría a todo el mundo, hermano, evangelizando de esta manera errónea. ¿Me está escuchando? Porque recuerdo que vino aquí un misionero hace tiempo, hermano, de San Diego, California. Él decía que era misionero y que era evangelista a la vez. Entonces me dijo: vayamos a evangelizar aquí, me acompaña. Le digo: amén, amén. Yo dije: Señor, voy a aprender. Y cuando fuimos, hermano, las multitudes hacía carne asada, y entonces los reunía, y ya que ya habían comido, llenado sus vientres, decía: ¿saben qué? ¿Quieren recibir a Jesús para que ustedes sean salvos y todo esto? La gente, hermano, pues la verdad, por no desairar, por la comida que se había dado, dice: amén, yo quiero. Y yo estaba más observando, hermano, entonces él decía: cierren sus ojos y repitan conmigo. Él cerró sus ojos y empezó a decir las palabras de esa guianza de fe para esa gente. Y yo no cerré los ojos, yo estuve observando, porque Dios me ha llamado, hermano, verdaderamente a predicar la palabra y a poder decir que hay un engaño y poderle advertir al pueblo. Cuando estaba viendo eso, la gente que estaba viendo estaba con los ojos pelones, viendo al Señor que estaba con los ojos cerrados diciendo la oración. Cuando abrió los ojos el evangelista o el misionero, cuando él levantó su rostro, dijo: ya son salvos ustedes. Y entonces tuve que intervenir y dije: no son salvos, porque la palabra enseña que si usted no se arrepiente, usted no verá la gloria de Dios. Y le dije a él después: no engañe a la gente, yo no voy a andar con usted, no engañe a la gente.
La gente me conoce que predico aquí, no le engañe, para que no crean que soy un bribón yo también. No le dé una falsa salvación que no existe. Y eso es lo que les voy a mostrar hoy de la gracia divina, las mentiras de la fe y creer. Porque hoy es lo que se hace énfasis. ¿Cree en el Señor Jesús? Sí. Entonces repite esta oración y será salvo. Y la gente, hermano, después comienza a congregarse y por ello piensa la gente que ya se salvaron. No, tiene que haber frutos. Tiene que producir obras esa fe. Santiago lo dijo, una fe sin obras es muerta. Ahora, la gente que no conoce, hermano, la Escritura, ni al Dios de la Escritura, dice: es que si yo obro para que haya salvación, entonces ya no es justicia, sino que es un obrar en nosotros mismos para recibir algo como sueldo. No, hermanos, cuando ya recibimos gracia, entonces la gracia nos lleva, hermano, a nosotros a vivir, hermano, con esas nuevas obras que produce la gracia. Amén, que es arrepentimiento del pecado, que es reconocimiento que Jesucristo es Dios, hermano, reconocimiento que Él nos enseñó que Él vino y murió por nosotros y con su sangre nos lavó, reconocimiento de la necesidad de venir a congregarnos, reconocimiento de la necesidad imperante de orar cada día sin cesar, reconocimiento que es necesario escudriñar la palabra. Amén. ¿Me está escuchando? Amén. Esa voz viva es real, hermano. Eso que leímos en Jeremías 31, 33 es real cuando dice que en el nuevo pacto pondría su instrucción en lo profundo del corazón. Y con todo mi corazón, cuando Dios, hermano, me trajo a su camino, cuando Dios me salió al encuentro, Jesucristo, y me redimió con su sangre, hermano, Él con su voz audible y apacible en mi corazón me dio 3 indicaciones. Como dice, y pondré mi instrucción en lo profundo de su corazón. Y fue porque le dije, ¿cómo le hago para poder vivir en perseverancia, para no apartarme después de un tiempo e irme al mundo como mucha gente conocido? Y Dios dijo, ora siempre, lee mi palabra siempre y congrégate donde se predica mi palabra de verdad. Dios lo dijo. Y si usted lee la palabra, estas 3 instrucciones están en la palabra. Está en la palabra. No me dijo algo que no esté en la palabra, pero la diferencia es que Dios lo habla y esa voz que Dios te habla a tu vida después de que recibes gracia es la que te lleva a obedecer y guardar la palabra. Amén. Los guías ciegos del cristianismo, hermano, que han enseñado las mentiras de la fe y creer. Amén. Nos dicen que tenemos la fe. Amén. Que tenemos la fe al creer en Jesús y que en ese momento somos salvos por gracia. ¿Sí o no? Así se ha enseñado. Solamente creen en Jesucristo. Entonces la persona no se le explica lo que es creer. No, solamente creen en Jesucristo. Jesús no enseñó eso. ¿Me entienden? Dice, lo que le puse aquí, sin embargo, la fe que los apóstoles predicaron no era una fe externa que se pronuncia de labios o dientes para afuera. No, era una fe, hermano, genuina que procede del mismo corazón. ¿Me está escuchando? La fe que los apóstoles predicaron no era una fe externa, sino una fe interna, del mismo corazón que ellos cuando creían, hermano, eran estremecidos cuando ellos creían en Jesucristo, de tal manera que se miraba en sus vidas cambios en su conducta y en su vivir. Con obediencia, escúchelo por amor de Dios, persistente a los mandatos oídos de parte de Dios en nuestro corazón. Amén. Esta fe interior comienza, hermano, a justificar, a purificar, a redimir, a ser justo y a santificar y a salvar nuestra vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermano, tal vez ha leído la palabra muchas veces? Y es necesario. El Señor que le dije el domingo pasado, él ha leído la Biblia, hermano, católica muchas veces, y la Biblia católica dice más fuerte, hermano, en contra de la idolatría. Y le dije, ¿ya la leyó Jorge? ¿Ya leyó la Biblia? Sí, ya la ha leído Luis. Entonces cuando le dije, ¿y no vio algo ahí? Dice, no, sí hay unas cosas que santo Dios, pero la idolatría nunca la ha quitado. Porque la palabra por sí misma no puede hacer nada. Tiene que venir la gracia, que entonces la palabra sea grabada en nuestro corazón y entonces esa vocecita más clara y más autoritaria que la conciencia comienza a hablar y a guiar al pueblo. Pero hoy esa voz no escucha a la gente, hermano.
Por eso le decía, ¿cómo es posible, hermano, que si alguien que ha cometido adulterio se para en el púlpito y comience a predicar, cuando en realidad lo desacredita completamente la misma escritura? En Timoteo, cuando dice el hombre que desea obispado, buena obra desea, pero debe ser hombre de una sola mujer, irreprensible. O sea, que no hay alguien que diga, te conocemos que has hecho esto, te conocemos que has actuado de esta manera. ¿Me está escuchando? Esto significa que entonces la gracia de Dios no está. Porque se ha enseñado una gracia que se levanta su mano, hace una confesión de fe verbal y no del corazón, y entonces se le adjudica la salvación por gracia, y entonces la persona dice, ya soy salva, aunque vive en el mismo cieno, aunque anda en el mismo lodo. La cristiandad en su mayoría anda en el mismo lodo. Aunque usted se sienta mal y se ofenda, la cristiandad en su mayoría anda en el mismo fango. Amén. La manera, se lo dije el domingo pasado, de ser purificados es obedeciendo la palabra. Es obedeciendo la palabra. Porque hoy, hermano, el cristianismo se ha tornado, hermano, religioso. Esa vocecita, hermano, nos enseña que oremos, nos enseña que cantemos, nos enseña, hermano, que busquemos a Dios, nos enseña que es necesario ayunar, nos enseña, hermano, de lo que tenemos que despojarnos, que es pecado. Y hay gente que vive en pecado y dice, no, pero no creo que por este pecado yo me vaya a la condenación eterna. Entonces, ¿dónde está? Que, bueno, para empezar, ni la escritura lee, y si la lee ni la ha entendido, y mucho menos está la gracia de Dios. Amén. Entonces, con obediencia persistente a los mandamientos de Dios, o sea, la palabra integral, pero mayormente a los mandatos oídos de Dios, como Salmos 27, 8, una vocecita me dice, a los mandatos oídos de Dios dentro de nuestro corazón. Esta fe, escúchelo por amor de Dios, en el interior justifica nuestra vida, purifica nuestra vida en cuestión de obedecer esta palabra viva que Dios nos habla, nos redime, nos hace justos, nos santifica y salva, para entonces Él comienza a darnos paz, gozo, justicia en unión y comunión con Cristo. Es verdad, iglesia, es verdad que hoy hay una gran necesidad de que los guías que estamos tras los púlpitos hablemos de la palabra verdadera de Dios. Porque hoy, como le he dicho, hay mucho hermano híbrido cristiano. Mitad hermano cristiano y mitad mundano. Esto es lo que vemos en el mundo, haciendo cosas que van en contra de la palabra, pero ellos no se inmutan ni cuenta se dan. Amén. Nosotros debemos de entender, hermano, que la palabra verdadera de Dios enseña que la gracia es una intervención divina. Amén. Donde Dios comienza a hacer que el hombre sea influenciado a vivir en obediencia, hermano, para ser santificado, justificado y para ser como conclusión salvado. Amén. Jesucristo dijo, hermano, procurad por entrar por la puerta angosta. Veamos la mentira de la justificación. Vamos a ver la mentira de la justificación. Escuche bien, porque si usted está viendo una mentira, verá una realidad de tormento eterno real. Dice la palabra, no lo digo yo, en Proverbios dice, vale más una reprensión del que te ama que los besos inoportunos del que te odia. Fieles son las heridas del que te ama. Y hoy las predicaciones, hermano, en su mayoría hay pocos hermanos, y Dios los bendiga, siervos de Dios que predican la verdad, y que los que se sientan, hermanos, se remolinean. Amén, se remolinean. Veamos la mentira de la justificación. Los cristianos también usan las siguientes escrituras, hermanos, para hablar de que son justificados por gracia. Amén. Toman los cristianos, hermanos, falsos, hermanos, varios textos fuera de todo contexto bíblico para apoyar la afirmación de que tienen la justicia de Cristo, amén, por gracia, y que por la fe han sido salvos. Vayamos a Romanos. Y aquí en Romanos, que vamos a ver capítulo 3, usted si lo lee va a decir, verdaderamente es cierto que no más por decir, creo en Jesús, ya soy salvo. Pero si usted lee todo el capítulo, se da cuenta, todas las cartas de Pablo, se da cuenta que no es así. Romanos 3, 10 al 12. ¿Lo tiene? 3, 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno.
No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Cuando ellos, hermano, toman este verso, están diciendo que todos estábamos así. Y que con el simple hecho de que hoy vengamos a la congregación, es que entonces nosotros ya recibimos gracia y justificación de Dios. Y que de ahora en adelante Dios ya puso el querer como nace en nuestra vida. Aquí en este pasaje Pablo está hablando antes, y es verdad, antes de que seamos redimidos. El hombre no busca a Dios. Yo no busqué a Dios. Escúchelo por amor de Dios. Yo no busqué a Dios. Me vi, hermano, inmerso en un problema terrible, que iba a ir a prisión. Y en ese momento de que me vi, hermano, enfrente de una realidad, hermano, que sería para mí terrible, porque yo nunca he estado preso y yo soy enemigo de estar preso. Entonces, cuando vino aquello, hermano, vino un deseo de clamar a Dios. Dios permitió, Dios me puso, si usted la palabra dice que Dios pone las dificultades para que el hombre voltee al cielo y busque su rostro. Dios puso esa dificultad en mi vida por causa de mi pecado, para que entonces yo pudiera, hermano, tener la oportunidad de poder voltear mi rostro al cielo, porque todos los seres humanos estamos, hermanos, solamente volteando la tierra, afanados en todo, menos buscando, hermano, lo que es eterno y real. En ese momento digo: Señor, si tú existes, Dios creador de los cielos y la tierra, dime que existes y sálvame, y yo te entrego mi vida. Desde ese momento, hermano, Dios empezó con esa gracia, con esa influencia divina en mi corazón, hablándome en lo que tenía que hacer. Y comencé a buscar iglesias donde congregarme. Hermano, buscar una congregación, escúchelo, donde se habla la verdad. No donde se habla lo que usted quiere, no donde se habla lo que usted cree que es, no, donde se predica la verdad. Hablemos las cosas claras. La gente busca lo que le han enseñado o lo que ha creído. No. Lo que Dios enseña en su escritura. Cansado estoy, hermano, de decir que no debemos buscar lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo me imagino o lo que yo creo que es porque me lo enseñaron, sino lo que la escritura dice. El católico, ¿qué hace, hermano? Mire, hermano, el cristianismo se ha tornado, ha involucionado. ¿Sabe qué significa involucionado? Ha regresado. Salieron los protestantes, salió el protestantismo después de Martín Lutero, ¿sí o no? El reformador de la iglesia católica, no del cristianismo. Aclaremos eso. Ok. Salen de ahí, hermano, y entonces ponen, hermano, como este varón, sus 95 tesis en la catedral de Gutenberg y todo ello, refutando la doctrina católica. Pero sin darse cuenta, hermano, nunca fueron reformados ellos, porque siguieron siendo religiosos. No salió la iglesia luterana, otra religión más, hermano, la anglicana, otra religión más. ¿O no? Y hoy, ¿qué ha pasado en el cristiano involucionado por falta de gracia? ¿Qué hace el católico? Yo nací en esta iglesia madre católica y solamente muerto me sacan. ¿Y qué hace el cristianito religioso de hoy? Yo nací en la X denominación, yo nací donde me enseñaron y aquí me quedo. No, yo no soy ignorante. Lo que el Señor muestre que es real y se predica la verdad. ¿Me está escuchando? ¿Sabe que la ignorancia, lo voy a decir claro, la ignorancia es el pan de vida para los políticos? Y la ignorancia también es el alimento sólido y fortalece a los falsos pastores y a las organizaciones, hermanos, de hombres. Entonces dice que nadie buscaba a Dios, que todos nos desviamos. Amén, y que nadie entendía. Esto es en Cristo. Hacíamos lo que por naturaleza, hermano, como animales irracionales, hacíamos por instinto. Tenía deseo de tomar cerveza, lo hacía. Tenía deseo de adulterar, lo hacía. Tenía deseo, todo eso por naturaleza, lo que el cuerpo pedía, como un animalito. Un animal, porque si un animalito se ve muy bonito, como un animal. El animal, hermano, por instinto, hermano, llega en su momento donde las hormonas trabajan y comienza a buscar, hermano, su manera de saciar su necesidad fisiológica, cualquiera que sea. Amén. Vayamos al verso 20 de ahí mismo, el 20 de Romanos, y dice: ya que por las obras de la ley, ya escúchemelo por amor, voltee su rostro, hermano lindo, para conmigo, destelle su radiante luz. Dice, cuando usted lee esto, los guías ciegos dicen: ya ve que por la ley no somos justificados. No estoy diciendo yo eso, ni Pablo. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él,
Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bingo. Ok, entonces, cuando un guía ciego agarra esto, está diciendo, ya ves, tú no puedes ser salvo por guardar la ley. Tú no puedes recibir la gracia ni ser justificado por guardar la ley. Y yo le contestaría, tienes toda la razón. Pero explícame por qué vives bajo esa gracia que te permite pecar. Porque cuando está diciendo Pablo que por la ley nadie es justificado, está diciendo, para que tú seas salvo no necesitas guardar la ley. Para que tú recibas gracia de Dios no necesitas guardar la ley. Sino que cuando Dios en su misericordia, como pasó en muchos hombres de Dios, hermano, que estaban en pecado, Dios sale a su encuentro, las personas se arrepienten, la gracia entra en su vida y el fruto de esa gracia son las obras. Que lleva a guardar de corazón la palabra de Dios. Porque Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Está diciendo, el que ha recibido gracia, me va a amar. ¿Y cómo voy a saber que me ama? Porque será obediente. ¿Son obedientes, hermanos? ¿Somos obedientes o nomás somos cristianos protestantes? Dice el verso 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano es justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso es importante. ¿Cómo se debe de evangelizar a la gente? ¿Cómo se debe evangelizar? ¿Dios te ama? Pablo dijo, si no viniera la ley y dijera, no codiciarás, yo no hubiera conocido que yo era codicioso. Y déjame decirte que el apóstol Pablo entonces codiciaba. ¿Qué codiciaba? Recuerde que después fue eunuco, no tenía deseo de mujer y él no se casó. Yo creo que cuando antes de que la gracia de Dios descendiera sobre él, yendo rumbo a Damasco, era un codicioso adúltero. Era un codicioso de todo. Pero vino la gracia de Dios. ¿Cómo vino la gracia de Dios? Primero con la ley. Él no guardaba la ley, sino que la ley lo hizo consciente del pecado. Por eso cuando evangelizamos, ¿cómo evangelizó el Señor Jesús? ¿Dios te ama? ¿Jesús te ama? O mejor dicho, yo te amo porque Jesús también evangelizó. No, Jesús le dijo al joven rico, ¿has guardado los mandamientos? No estaba implicando Dios que el joven rico los guardara para ser salvo. Cuando él dijo, ¿has guardado los mandamientos? Ya me voy a poner así. Cuando él dijo, ¿has guardado los mandamientos? No, hermano, es que si no los vuelvo yo mismo, que estoy moviendo así las manos. Y los hermanos están así, no puedo dormir. Mejor me voy a poner una camisa de fuerza. Pero no puedo. Cuando Jesús dijo, ¿ha guardado los mandamientos? Lo que estaba diciendo es, o mejor dicho, la intención de Jesús era, quiero que seas consciente de tu pecado. Pero no fue consciente de su pecado, porque él era un hombre codicioso, amador del dinero. Porque cuando le dijo, desde mi juventud los he guardado, dijo, bueno, algo te falta. Pues todo, pero Jesús, siendo misericordioso, le dijo, algo te falta, vende todo lo que tienes. Como diciendo, no me captaste el evangelismo de que te mostré los mandamientos para que tú te arrepintieras reconociendo tu pecado. Pues cuando dice, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, y entonces ven y sígueme. Entonces dijo él, ¿qué dijo él? No dijo nada. No le ponga palabras al joven rico, sino que se agachó y caminó desconsolado porque tenía muchas riquezas. Era amador del dinero, y el mandamiento de Dios, el primero dice, amarás a Dios. Pero como él no reconoció su pecado con la ley que Dios le puso. ¿Está escuchando? ¿Cuál fue, hermano, la actitud de los ninivitas cuando Jonás fue por mandato de Dios a predicar a ellos porque los iba a destruir? Dios en 40 días va a destruirlos por su perversidad. Dios le confrontó con la palabra para que reconocieran su pecado. ¿Y ellos qué hicieron los ninivitas? Dice que desde el rey hasta todo del reino, por edicto del rey, dijo, nadie beba agua ni guste comida, desde el más grande al más niño y todos los animales domésticos. Cuando todos ellos se humillaron, reconociendo que eran pecadores y que por eso Dios los iba a destruir, gracias, que por eso Dios los iba a destruir, ¿qué pasó? Se humillaron, tuvieron una actitud de humillación.
Entonces, cuando nosotros recibimos el mensaje correcto, cuando las personas allá afuera, los amigos que vienen a Cristo, escuchan la evangelización correcta a través de la palabra de Dios que los confronta con su pecado, ellos, hermanos, si son conscientes y hacen conciencia de su pecado, entonces hay dolor en su corazón y hay una intención de humillarse. Y en esa intención de humillarse es lo que Dios dijo a Jonás cuando dijo: ¿has visto cómo se han humillado? ¿Y qué derramó Dios? Caris, gracia. ¿Les salvó la vida o no? De hecho, dice que en el tiempo del juicio se levantarán los de Nínive y condenarán a esta generación mala y perversa, porque con la predicación de Jonás se arrepintieron. ¿Me está escuchando? Entonces la gracia de Dios, hermano, no es solamente que decir yo creo en Jesús, porque el creer debe dar fruto, porque es un creer en el corazón. ¿Me está escuchando? No podemos obtener justicia. ¿Y qué es justicia? Rectitud, siguiendo la ley de Dios. No podemos, porque nadie puede, dice Pablo en Romanos 3. Amén. Sin embargo, los que predican, hermano, esta mentira de levantar tu mano y ser salvo, yo le puse aquí los guías ciegos, ignoran que nosotros debemos estar conscientes de nuestro pecado. Amén. Para que dé como resultado el arrepentimiento de ese pecado que nosotros hacemos. Jesús le mostró al joven rico la ley de Dios, el autor de la gracia y la gracia viviente. Entonces, cuando usted oye la exposición del evangelismo y la predicación expositiva de los púlpitos, habla, Dios te ama, y hacen creer al auditorio, hermano, que todos somos salvos. Aquí no todos son salvos. Algunos están en proceso de gracia, otros ya son salvos y otros ni siquiera en proceso de gracia. Pero cuando ellos predican, hermano, dicen todos somos salvos. Me gustaría decir todos, hasta tal, hermano, y toda la colina Guadalupe. Me gustaría, pero el que me gusta a mí que lo diga no es una realidad. Amén. Entonces, no podemos ser justificados, hermanos, siguiendo la ley. Sin embargo, los guías ciegos, hermanos, enseñan, amén, que levantando su mano son justificados, ignorando que nosotros debemos estar conscientes del pecado con el resultante deseado de parte de Dios de que haya un arrepentimiento. Si usted ve al Señor Jesús, hermano, en acción, dice arrepentidos y convertidos. Juan el Bautista lo mismo. Los profetas igual, arrepiéntanse de su perversidad. Quizás Dios se arrepienta de su ira y su enojo y su furor en contra de ustedes. El arrepentimiento. Hoy en los púlpitos no se habla de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ni el pastor se ha arrepentido. Escúchelo por amor de Dios, todo pastor y todo creyente, hermano, que vuelve a cualquier pecado, es porque dice palabra de Dios en 2 Pedro 2:22, le aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el cielo. El perro por un tiempo, ya lo sabe usted, por un tiempo deja su vómito, que es asqueroso, es abominable, pero al rato llega y lo vuelve a lamer y lo vuelve a engullir, se lo come. Muchos creyentes que nunca han recibido gracia. Hermano, usted puede decir, hermano, pero si había gracia porque predicaba, porque hablaba. No, eso no, hermano, eso son hojas. De una higuera floreciente, de una higuera frondosa. El fruto, hermano, el fruto. ¿Qué fruto me refiero? Santidad. Santidad verdadera, hermano. O sea, aquí todos parecemos santos, amén. Todos parecemos santos aquí. Mire Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Que está diciendo que el Antiguo Testamento anticipaba la gracia de Dios en el Nuevo Testamento. Amén. Brincamos al verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe. Miren los guías ciegos que se agarran de aquí, pero no siguen leyendo todo el capítulo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Ahí donde ellos dicen, ya ve, que es puro creer. Porque no hay diferencia, verso 23. Porque no hay diferencia por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Los guías ciegos agarran este pequeño verso diciendo que somos justificados solamente por medio de la fe. Amén. Pero si seguimos leyendo el verso 28, síganme por favor, brincamos al verso 28.
Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. ¿Me está escuchando? Este verso, así de sencillo, lo agarran ellos, y usted, si lo lee solamente este verso, usted concluye diciendo que la salvación es por fe solamente. ¿Me está escuchando? Usted dice que la salvación es por fe. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? En el verso 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, cuando usted dice a alguien: oye, pero acabas de mentir. Pero yo soy justificado por la gracia. Yo no estoy bajo la ley. Yo no estoy bajo la ley. ¿Quién es perfecto? Pero dice el verso 31 del capítulo 3 de Romanos, el mismo apóstol Pablo, dice: entonces, si hacemos énfasis en la fe, eso significa que podemos olvidarnos de la ley. Con pregunta, hace una pregunta Pablo. Eso significa que podemos olvidarnos de la ley si hemos sido justificados por la fe. ¿Y qué contesta Pablo? Por supuesto que no. No, hermano, yo creo que la verdad mucha gente ocupa conversión. Y ojalá Dios quiera usted asimile la palabra. Busquemos a Dios, porque pronto viene nuestro Cristo glorioso. Y entonces todo saldrá a la luz. Y los que se dejaron engañar, porque se dejaron engañar, porque les gustó el mensaje, hermano, adulador, el mensaje suave, el mensaje que no demanda. Ese evangelio es muy apetecible a la gente, donde no te demanda santidad. Ese mensaje cualquiera lo agarra, hasta el diablo. Es más, el diablo llega primero a las congregaciones. Lo vamos a leer, está interesante. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, eso significa que podemos olvidarnos de la ley. ¿Y cuál ley? No mentirás, no robarás, no adulterarás, no desearás la mujer de tu prójimo, el asno, el burro, el carro, la bicicleta, los callos, nada. Pero dígale a uno que tiene un guía ciego y que él es también otro ciego, hermano. No, tú estás bajo la ley. Y maldito que está bajo la ley, dice. ¿Sí o no? Pues Dios tenga misericordia. Porque Pablo, el arquitecto, hermano perito y arquitecto, dice: porque somos justificados por la fe, entonces acá estoy, nos olvidaremos de la ley. ¿Y qué dice Pablo? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe verdadera, ahí no dice fe verdadera, dice: solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Entonces, ¿qué van a hacer con las cartas a los romanos? Los guías ciegos, que le dicen: cayó un adulterio, mi chiquitín, no importa, lo vamos a cambiar de otra diócesis. Ya, de hecho, hermanos, son católicos con otro emblema, evangélicos. Cuando un pederasta sacerdote, hermano, viola niños, que no es nada ordinario, nada extraordinario, nada extraño, es algo normal y cotidiano. ¿Qué hacen? Véngase, como somos una organización y tenemos nuestro propio gobierno, no te vamos a meter a la cárcel. Te mandamos a otra diócesis para que sigas allá destruyendo infantes. Cuando a un falso ministro, un guía ciego, cae en el pecado de adulterio y lo llevan a otra congregación o él se abre, hermano, es pura destrucción. Ellos, ¿cómo podrán hablar de la santidad si ellos no la viven? ¿Cómo podrán reprender al pueblo si ellos son reprensibles, no irreprensibles? Y aquí me gozo, lo puedo reprender. Amén. ¿Qué dice el apóstol Pablo, el autor del libro de los Hebreos? ¿Qué dice? Tener en autoestima a los que nos presiden, a vuestros pastores, conforme viven, conforme su conducta. Si lo reprendo por necedad, ahí es que me reprende. Pues ya, usted póngase las pilas. ¿Me está escuchando? Dice: conforme su vida, téngalos en alta estima. Entonces nos olvidaremos de la ley porque estamos bajo la gracia de ninguna manera, sino que los que realmente tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Y la ley enseña que es: no mentirás, no robarás, no levantarás falso testimonio. ¿Qué más? Pero hay uno más grande, hermano: amarás a Dios con toda tu mente,
Entonces el que ha creído verdaderamente por fe en Cristo se acuerda de todo lo que le agrada a Dios y todo lo que le ofende. Como alguien que ama a su esposo o ama a su esposa. Llega a una tienda y dice, ay, voy a comprar esto porque es por le gustar. Sabe sus gustos porque la trae en su mente, en su corazón y en su alma. Si verdaderamente la gente que hoy se ostenta como cristianos amara a Dios por fe, ha creído y ser justificado, entonces lo amaría con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma y todas sus fuerzas. Pero ni siquiera hay un lenguaje, hermano, muy conocido en el cristianismo protestante, que el pastor lo haga todo. ¿O no? La gente nomás llega, hermano, ya fui justificado por fe, se sienta, escucha la predicación y se retira y es todo. Hizo acto de presencia y dijo, ya cumplí y me voy. Eso no es haber creído. ¿Me está escuchando? Porque el que ha creído y hay gracia en su vida, hay un comprometerse. Los guías ciegos dicen, confiemos en la justificación que Cristo ha dado a nosotros. Y ellos dicen textualmente, nosotros hemos recibido la justicia de Cristo imputada a nosotros. O sea, que a través del sacrificio, entonces Cristo, su justificación nos la imputó a nosotros. Y que por ello usted y yo ya somos salvos. Que aunque no se ve un rasgo de arrepentimiento, aunque no se ve un rasgo, hermano, de que nos hemos apartado de nuestra vida vieja. Ellos dicen que confiemos en la justificación de Cristo imputada a nosotros, basado en nuestra fe, como lo fue por la fe en Abraham. Ahora, dice la palabra que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Los guías ciegos dicen, ya ves, Abraham nomás creyó y en ese momento le fue contado como justicia. Lee bien la vida de Abraham. Abraham, Dios le dijo, sal de Ur de los Caldeos. Si Abraham no haya salido de Ur de los Caldeos, si no haya obedecido, estaríamos hablando del padre de la fe hoy, de otro, Pedro, Juan, Santiago, quien sea, menos Abraham. Abraham obedeció. Abraham le dijo, Dios, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Y hoy, hermano, si el papá dice, no vas a la iglesia, usted no viene a la iglesia. Hoy ni las amistades del mundo usted puede dejar, el cristianismo puede dejar. ¿O no? ¿O me equivoco? Entonces, realmente que vean que Abraham obedeció. De hecho, Dios le pidió a Abraham que su unigénito hijo. De obediencia. ¿Me está escuchando? Ellos dicen, tan solo cree para que la justicia de Cristo sea imputada a tu vida solamente por la fe, así como lo fue con Abraham. Mire, vayamos a Romanos 4:3. ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham. ¿Me está siguiendo? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y luego mire, para que vea que el siguiente verso contradice completamente lo que está enseñando Pablo, de que el que ha creído verdaderamente guarda la ley. O sea, si usted lee así esporádicamente un verso, usted dice, no, es que si es nomás creer, aunque no cambiemos. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí da un entendimiento así? Mas al que no obra, sino cree en aquel que le justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hasta ahí usted puede decir, entonces, ¿qué estamos entendiendo? Sigamos leyendo. Amén. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Cuál es la incircuncisión? No, en la circuncisión. Amén. Sino en la incircuncisión. Verso 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justificación de la fe, que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes
no circuncidados, a fin que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Me entendió? ¿Qué versión está leyendo usted, hermana? Hasta ahí usted puede notar, hermano, que la gracia es sin que usted haya hecho algo. ¿Verdad? La realidad es que usted y yo no tenemos que hacer nada. Pero cuando se derrama la gracia, entonces ¿cómo actuó Abraham? Obedeció hasta el grado, hermano, no solamente de la circuncisión, sino al grado de entregar a su propio hijo. Amén. De negarse a sí mismo, entregando a su propio hijo. Leemos la versión viviente, hermano, del capítulo 4, igual verso 2. Dice, que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse, pero eso no era la forma de actuar de Dios. Pues la Escritura nos dice, Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se le ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona los pecados. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzo por lograrlo. O qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado en cuenta. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos, como vinimos diciendo? Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? Si lo consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes. Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe. ¿Me está escuchando? Ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado, amén, y declarado justo antes de que fuera circuncidado. ¿Sí le entiende o no le entiende? Amén. Cuando usted vino a Cristo, si usted ha recibido gracia de Dios, cuando venimos a Cristo, hermano, no guardamos la ley. No éramos circuncidados del corazón. Amén. Porque ahora es circuncisión del corazón. Ahora, no obedecíamos a Dios en lo más mínimo, no obrábamos buenas obras en lo más mínimo, sino que cuando entonces Él nos confronta con su palabra, venimos a Cristo, Él nos perdona, Él nos redime, Él nos lava con su sangre, y entonces comienza a mostrarse una circuncisión en el corazón, que es obediencia. Lo que los guías ciegos no entienden, que cuando nosotros, sin buscar a Dios nos pone en ciertas circunstancias que tendemos a buscarlo, y entonces nos arrepentimos, y Dios derrama de su gracia. Después de ahí, sin que nosotros hayamos hecho nada, porque dice Romanos 3 que nadie buscaba a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Y en ese momento entonces hay una justificación por fe cuando creemos en Él. Pero después de esa justificación comienza, hermano, el fruto de una obediencia. Amén. Vayamos ahí, hermano, Romanos 4:5. Es importante porque la gente toma ese verso y dice, ya ve, no, Abraham fue obediente y llegó a ser el padre de la fe. ¿Por qué? Solamente porque fue justificado, porque vivió una gran obediencia. Verso 5, perdón, del capítulo 4 de Romanos dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es lo mismo. Es cuando tú y yo recibimos gracia por primera vez, no obramos lo más mínimo, sino que Dios ve, hermano, la intención cuando se nos confronta con la palabra, como fue en Nínive, y en ese momento, hermano, siendo unas vidas llenas de obras de iniquidad, derrama su gracia, y entonces comienzan a fluir las obras de justicia, después de que Dios derramó su gracia. Amén. Ellos dicen, los guías ciegos, que confiemos en la justificación, hermano, como hoy lo que acabamos de leer. Pero acabamos de leer, hermano, que Dios realmente enseña que cuando recibimos fe, entonces comienza la obediencia, como fue en Abraham.
La fe de Abraham no fue simplemente una creencia en Dios, como hoy muchos creyentes dicen, yo creo en Dios, pero no se congregan. Yo creo en Dios, hermano, pero no hay santidad. Yo creo en Dios, pero ni siquiera, hermano, hay amor por leer su palabra. Yo creo en Dios, pero ni siquiera, hermano, hay una vida de oración. Yo creo en Dios y hay una ausencia de santidad. Amén. Porque recuerda que el congregarnos es una actitud obediente, porque la palabra dice, y no dejes de congregarte. Entonces un nacido de nuevo, hermano, tiene por deseo y naturaleza de esa gracia congregarse. Amén. La fe de Abraham no fue simplemente un creer superficial en Dios. Abraham obedeció la voz de Dios. Si usted va a Génesis, no lo vamos a leer. Génesis capítulo 22, lo leemos, hermano. Génesis 22. Verso 18. Miren cómo concluye el verso 18 del capítulo 22. En tu simiente, si ese más claro me dice, hermana, para no estar ojeando, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste la palabra. ¿Qué obedeció? La voz viva. ¿Quién hablaba Abraham? Yo te pregunto, iglesia, ¿Job tenía, hermano, la Biblia, la Torah? Cuando él estaba como patriarca en aquel entonces, hermano, y era un hombre rico, pero dice la palabra en el libro de Job, que Dios, hermano, lo exalta diciendo, ¿has visto a mi siervo Job? Hombre íntegro, temeroso y perfecto y apartado de todo mal. Cómo él se regía y levantaba holocaustos. Se lo dejo de tarea, iglesia. Entonces quiere decir que Abraham dice que Dios, hermano, derramó gracia abundante porque él obedeció. Amén. Dice, ahí está la cláusula, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. A mi voz, no dice a mi ley, a mi voz. La palabra vive la voz de Dios que dice en Jeremías 31, verso 33, que el nuevo pacto lo pondré en el corazón. Y eso la gente piensa que solamente es en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hubo mucha gente con gracia de parte de Dios. Amén. La fe de Abraham no fue una simple creencia superficial en Dios, sino que Abraham obedeció la voz de Dios. Amén. Si usted lee el verso capítulo también 26, vayamos ahí de Génesis 26, verso 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto. Abraham todavía no tenía la Torá. Fue en el tiempo de Moisés que Dios dio la ley mosaica. Entonces esa vocecita que golpea y habla es una realidad, hermanos. ¿Me está escuchando? Entonces Dios está diciendo claramente, hermano, que Abraham no recibió su fe, no fue, superficial. ¿O no? Hoy la gente cree en Dios. Hermano, si tan solo usted cree, usted va a ser salvo. Porque dice la palabra, cree y serás salvo, tú y toda tu casa. Cree en el Señor. Y entonces la gente, Cornelio, dice que todos fueron salvos cuando Pedro llegó ahí y fueron bautizados por el Espíritu Santo. Él no era salvo, él vivía una vida piadosa. Por eso, en un ayuno que tuvo, un ángel se le apareció y le dijo, ve y manda a llamar a Pedro. Mándalo a llamar, para que te diga lo que tienes que hacer. Y cuando llega Pedro, comienza a predicar, el Espíritu Santo desciende sobre ellos, a las nuevas lenguas, son bautizados. La gracia fue derramada. Pero ¿cómo vivía esa familia? Toda la familia de Cornelio, piadosos. Y hoy la cristiandad, hermano, uno hasta les tiene miedo. Amén. Hace uno cruz. Entonces dice, hermano, ahí Génesis 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Ya tenía la Torah Abraham? Yo le pregunto, ¿ya tenía la Torah Abraham? ¿Ya tenía la ley y los profetas? Entonces, ¿por qué él dice que guardó sus leyes, sus preceptos y estatutos? Los mismos que menciona, hermano, después que recibió la ley, la Torah, la ley y los profetas. ¿Cómo pues? Aquí, la voz de Dios. Hoy, hermano, la gente dice, ay, no, Dios habló en aquel entonces. No, Dios es el mismo ayer, de hoy y por siempre. Solo que no deje confundirse con su voz de su alma. Como esas profetizas que por la voz de su alma profetizan. ¿Me está escuchando? Entonces guardó.
¿Qué produjo la fe de él? ¿Cómo la podemos ver que fue genuina? Porque obedeció, como dice la palabra, sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y mis leyes. Quiere decir, Abraham no aguardaba la ley antes de ser salvo, antes de recibir gracia de Dios. No, pero cuando recibió gracia, él creyó verdaderamente. Y ese creer verdadero del corazón lo llevó a guardar la palabra de Dios. ¿Usted conoce de esa gente? No, hermano, hay que buscarla con una lupa. Aún aquí hay que buscarla con una lupa. Creyentes genuinos. ¿Me está escuchando? Creyentes que han creído por fe verdaderamente. La fe de Abraham era esperar y escuchar atentamente la voz de Dios. Y en cuanto escuchaba la voz de Dios, ¿qué hacía Abraham? Obedecía. Abraham sal de Ur de los Caldeos. Abraham voltea a ver todo a tu alrededor. Después que se fue Lot, todo esto será tuyo. Abraham, de tu simiente será llamada descendencia. ¿Y qué hacía Abraham? Solo obedecía, solo creía. Hoy Dios nos enseña muchas cosas, hermano. Nos muestra mucho lo que Él quiere que hagamos, y la cristiandad de hoy en día, enteramente lo hace. Tan siquiera hablemos algo tan sencillo, hermano, el pecado. El cristiano, en su mayoría, 99.9% de la cristiandad a nivel mundial sigue practicando el pecado, como practicar highball. La fe de Abraham produjo obras de fe obedientes. Hoy tú miras, hermano, que la obediencia en la cristiandad es nula. La fe, hermano, obediente en la cristiandad en el mundo entero es nula. Desde que Dios me trajo, hermano, yo desde mi edad, no recuerdo la edad para no mentir, de mi infancia, por la necesidad precaria en mi casa, hermano, económica, yo anduve en el mundo. Y desde esa edad hasta que el Señor me trajo, conocí cuánta gente cristiana para entrar para arriba. Pero escúcheme, gente cristiana que da náuseas. Con todo respeto, hermano, da náuseas completamente. Esa gente cristiana, hermano, en todos los ámbitos pecaminosos. En todos los ámbitos pecaminosos. Por eso cuando Dios me llama a predicar, le digo a Dios, así le dije a Dios, Señor, me estás hablando con tu palabra que predique. Y la gente que voy a enfrentar es como la que enfrentó Jeremías. Con frente de pedernal, cabezas duras, dice la palabra viviente, la versión viviente. ¿Por qué? Porque son hábiles para la maldad. Están habituados al mal, pero con algo característico: ya son salvos por gracia. Ya son salvos por gracia. ¿Me está escuchando? La fe de Abraham produjo obras de obediencia. Una fe obediente se pudo ver en Abraham, que probaron que realmente su amor hacia Dios era real, puesto que Dios le pidió a su hijo y no se lo negó. Dios dice que nos neguemos a nosotros mismos y no podemos negarnos. Amén. Mucha gente cristiana, hermano, que sirven de diaconisas, de diáconos, hermano, y hasta pastores, sus hijos andan en pecado terrible y no los amonestan, y aún los tienen en su propia casa. ¿Me está escuchando? Y eso, la verdad, para los cristianos de hoy, no, pues es su hijo, no, santidad a Jehová. Oír las palabras habladas por Dios, hermano, esa voz que golpea, amén, y obedecerlas, eso es tener verdaderamente fe, amén. Y esta es la fe apostólica del tiempo de la iglesia al principio. Esta es la fe apostólica, hermano, que la voz de Dios les hablaba y en ese momento, hermano, acudían y obedecían. Dios también ordenó a Abraham que caminara delante de él, y la indicación de Dios fue: ve delante de mí y sé perfecto. ¿Se acuerda el mensaje que dimos? El cristianismo debe de ser alá y se va o perfecto, porque muchos guías ciegos dicen: ¿quién es perfecto? No, estudie las escrituras. Cuando dice ve delante de mí, sé perfecto, está diciendo ya no peques. Pero dice la gente, o no, pero ¿quién no peca? Somos humanos. Si usted piensa así, usted también ha tenido un guía ciego. Amén. Porque dice la palabra segunda de Juan, capítulo 3, verso 8, que dice: hijitos, no os engañéis, el que peca es de su papá el diablo. La versión, hermano, Luis Manuel Quesada dice: tu tata es el diablo si tú pecas. ¿No dice Juan? Aleluya, creo que
¿Sí o no? Esa fue la fe de los apóstoles. ¿Ven lo que hace la verdadera gracia? Vea Génesis 17:1 rápidamente para que vea que no es mentira, que Dios le dijo: ve delante de mí y sé perfecto. Y hoy, hermano, nos justificamos diciendo, bueno, se justifican los guías ciegos y sus adeptos diciendo: ¿quién va a ser perfecto si solo Dios? Bueno, perfectos como Dios en toda la magnitud de la palabra, de que Él no ha conocido pecado ni ha habido pecado en Él. No, perfectos según el griego, hermano, que significa maduros. Y un maduro ya no peca, ¿o no? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé imperfecto porque eres humano. Sé perfecto. Entonces, como Abraham ejerció su fe para ser circuncidado, si no, no hubiera sido circuncidado. ¿Qué significaba la circuncisión? La señal del pacto con Dios. ¿Y qué señal tenemos en el Nuevo Testamento, hermano? Hoy, ¿qué señal tenemos? En nuestro corazón, nuestro ser. Entonces, Abraham, hermano, ejerció su fe para ser circuncidado. ¿Qué significa? Obedeció y después fue circuncidado. En pocas palabras, pasó la prueba de obediencia. Fue una fe verdadera, una fe genuina. ¿Me está escuchando? Hoy muchos dicen: yo recibo a Jesús. Hay que ver sus frutos. Hay que ver su andar. Jesús dijo: por los frutos conoceréis. Pero como hoy son más santos cristianos, hermano, por esa gracia que no existe, no juzguéis para no ser juzgados. No, Jesús dijo: mirad sus frutos, por los frutos. En pocas palabras, juzga por sus frutos, no por lo que dice, no por lo que aparenta, los frutos. Como Abraham ejerció su fe para ser circuncidado, como se lo ordenó Dios, así nosotros debemos recibir la circuncisión espiritual. Nuestro corazón es circuncidado del pecado cuando recibimos gracia y comenzamos a obedecer. En ese momento, en la obediencia, nuestro corazón es circuncidado por fe del pecado. Entonces, si es circuncidado el corazón nuestro del pecado, es quitado el prepucio de nuestro corazón, la inmundicia, pecado. Entonces, ¿cómo podemos practicar otra vez? Porque dice que del corazón nacen los adulterios, esto y aquello. Entonces, si el cristiano sigue con esos nacimientos de pecado, es que no ha sido circuncidado. No ha habido gracia. No ha habido una obra de gracia que produce frutos, obras. Amén. ¿Sí me entienden? Así nosotros debemos recibir la circuncisión espiritual en nuestros corazones y ser circuncidados del corazón, como muestra que hemos creído verdaderamente en Cristo por fe. Como Abraham ejerció su fe para dejar su hogar, para ir a una tierra nueva, así nosotros, hermanos, también nos dice el Señor. ¿Me está escuchando? ¿Acaso Jesús nos dijo: el que no dejare el padre? Es lo mismo en el Antiguo Testamento: deja tu parentela, deja tus raíces. Pero hoy, hermano, la verdad ni las raíces queremos dejar. Amén. Como hay una persona, hermano, que predica allá en Guatemala y no deja sus raíces de sus pantaloncitos de manta. La realidad que hay gente que son patriotas en la tierra. Amén. Y Dios enseñó a Abraham: sal de tu tierra. Amén. Sal de tus raíces, de tu patria. Sal. Te quiero erradicar de lo que te ancla. Y Abraham lo hizo. Pero hay gente que no deja a su papá y a su mamá. Todavía el cordón umbilical. Y aun cuando realmente, hermano, ya están casados, y aun cuando realmente todavía, hermano, son personas que limitan el crecimiento del creyente. Si Abraham lo haya dejado, hermano, por obediencia a su familia, ¿por qué Dios dijo: sal de los caldeos? ¿Se acuerda que se llevó a Lot, su sobrino? Lo detuvo. Hasta que Dios ya permitió que tuvieran pleito sus pastores, entonces es que se separaron y Dios bendijo a Abraham. Entonces, nosotros, hermanos, Dios nos llama es un llamado de un sacrificio verdadero. El que no deje padre o madre, dijo Jesús, madre, hermana, hijo, hija, y aún no menosprecie su propia vida, no puede seguirme, no puede ser mi discípulo. ¿No es lo mismo? Amén. Él fue obediente, hermano, y dejó su tierra, dejó su parentela, dejó su hogar para ir a una nueva tierra, como Dios le ordenó. Así nosotros
Amén. Abandonamos el mundo para entrar en el reino del sistema. Lo que el mundo usa, lo que el mundo recurre. El mundo, hermano, yo tenía amigos. Pero los amigos en el momento de ver la gracia, la circuncisión en mi corazón, de que ya no era el mismo paladín mal hablado, el mismo vicioso, el mismo perdido, ellos dijeron, ya no me la llevo bien contigo, pues ni yo tampoco con ustedes. Porque somos diferentes, somos agua y aceite. Pero si usted todavía se lleva con el mundo, dice el Señor Jesús, usted es del mundo. Si usted y yo lo llevamos bien con el mundo es porque somos del mundo. Porque dice que los del mundo, los que son del mundo, el mundo los recibe y les aplaude. Amén. Pero los que no somos del mundo, ¿el mundo qué? Nos rechaza. Bueno, sigamos adelante. La gracia de Dios, hermano, hace tantas cosas de tal manera que la gente no sabe ni qué, pues dice, este es diferente. Este ya no es el mismo. Pero si usted sigue teniendo amistad con el mundo, usted sigue siendo el mundo, mis hermanos. Abraham dejó completamente su vida, hermano. La dejó. Obedeció como Dios le ordenó. Como Abraham ejerció su fe estando dispuesto a sacrificar también lo que más amaba. Hermano, sacrificar a Isaac, el único hijo que Dios le había dado a Abraham, no era cualquier cosa. Para que vea que la fe de haber creído en Abraham, en Dios, no era una fe de dientes para afuera. Era una fe verdadera. Él no se, hermano, opuso a sacrificar a su hijo Isaac como Dios se lo ordenó. Escúchelo bien. Así también nosotros debemos crucificar nuestra vida egoísta. ¿Verdad que no queremos dejar lo que nos gusta? ¿Verdad que empieza el culto, llega tarde o no viene al culto? ¿Verdad que el evangelismo no le gusta evangelizar porque tiene mejores cosas que hacer? ¿Verdad que sí somos egoístas todavía? Porque todavía tenemos intereses más importantes que la obra de Dios. Usted dirá, ¿por qué dice eso, hermano? Porque hoy se necesita evangelizar. Siempre se ha necesitado, pero hay mucho más. Amén. Debemos, hermano, crucificar nuestra vida como Abraham lo hizo. Él se negó a sí mismo, entregó a su hijo, obedeció a Dios como Él lo mandó. Amén. Él sacrificó su vida egoísta como nosotros también tenemos que sacrificarla. Y al sacrificar nuestra propia vida, entonces salvaremos nuestra alma. Pero ¿verdad que no queremos pagar un sacrificio? ¿Verdad que no? Porque hoy se enseña, no, Dios ya pagó. Dios ya hizo todo por ti. Ya no tienes que hacer nada. ¿Cómo no? Vemos en Abraham, el padre de la fe. Entonces, los que hemos creído por la fe somos hijos de Abraham, dice la Biblia. Entonces la fe, si somos hijos de Abraham por la fe, entonces también nosotros, esa fe, hermano, la estamos ejerciendo. Una fe obediente. Qué lindo, hermano, es que al momento de obedecer a Dios en todo, es para salvación de nuestra alma. Entonces dicen, tú ya eres salvo. Lea la Biblia. Y hemos leído, hermanos, que los frutos de una fe verdadera, amén, es lo que corrobora que hemos creído verdaderamente en Jesús. Y que entonces en ese obedecer somos purificados y entonces se concreta la salvación. Hoy que se ha enseñado ese mensaje, salvación instantánea. Ya creí, ya soy salvo. No, lea la Biblia. El Señor Jesús decía, cuando le preguntaron a sus discípulos, Señor, sus discípulos, ¿son muchos los que se salvan? Jesús dijo, no, si les digo la verdad, si les digo así, la pregunta tal cual es, se van a desanimar. Mejor les digo, procurar entrar por la puerta difícil, donde no puede entrar ningún egoísta porque es muy difícil, muy angosta. ¿Me está escuchando? Abraham soportó pacientemente con obediencia a los mandatos de Dios, obedeciéndolo como Dios le ordenaba. Y él obedeció, hermano, obedientemente antes de recibir la promesa. Primero Abraham caminó obedientemente y luego Dios le dio la promesa. Usted y yo primero debemos vivir obedientemente para recibir la salvación. La gracia nos lleva a obedecer y entonces esa obediencia nos lleva a salvación, a los que no han sido salvos. Amén. Vayamos a Hebreos 6:15. ¿Están ahí o ya se fueron? No me dejen. 6:15, ¿lo tiene? Y habiendo esperado con paciencia,
alcanzó la promesa. Entonces tenemos que nosotros vivir pacientemente en santidad, en obediencia, para que entonces recibamos la promesa. ¿Cuál promesa, hermanos? ¿Qué nos han enseñado hoy, hermanos? Que ya en el momento levanta su mano y son salvos. Primero tiene que haber un despojarnos, una vida de gracia que concluya en salvación. Y hoy la gente más peleonera, más chismosa, hermano, murmuradora, contenciosa, que busca pretextos para derribar a los que Dios nos ha puesto a predicar, hermano, dicen, no, ya fui salvo, pero ni siquiera han dejado, hermano, su hábito tan terreno, tan terrible e inmundo de murmuración. Le puse aquí, hermano, dice, si Abraham no hubiera obedecido la voz de Dios en todo lo que recién hemos mencionado, usted estaría leyendo acerca de otra persona en vez de Abraham. No estuviera leyendo a Abraham, el padre de la fe. Abraham se expuso a sí mismo a oír los mandamientos de Dios. Él estuvo atento a los mandamientos de Dios, esa voz viva, y así como le escuchó, lo obedecía. Nosotros también debemos exponer nuestra vida, hermano, para oír los mandatos de Dios. Porque solo leer, hermano, no basta. Es que Dios te hable, es que Dios comience a hacer que esta palabra se haga vida en todos nosotros. Amén. Y al oír, hermano, nosotros también, al igual que Abraham, los mandatos de Dios y obedecerle. Amén. Y seguir haciéndolo, hermano, en esa persistencia hasta el final. Entonces veremos la promesa como lo vio Abraham. Amén. Dios, hermano, le mostró la promesa a Abraham tremendamente cuando él, hermano, terminó de obedecer en todo aquello que para un hombre era imposible obedecer, como lo fue entregar a su propio hijo. ¿Me está escuchando? De otra manera nosotros no llegaremos, hermano, a estar libres del pecado, ni alcanzaremos justicia, ni seremos excluidos, amén, del infierno. Si no obedecemos a Dios por la gracia que nos ha dado, entonces, hermano, estaremos excluidos del cielo. Escúchelo bien, porque la obediencia muestra que usted y yo hemos creído por fe en Dios verdaderamente. Si no hay obediencia en usted y mí, no hemos creído en Dios verdaderamente. Y si usted le habla a cualquier gente, hermano, cristiana, protestante de hoy, evangélica, ¿sabe qué va a decir? Legalistas. A mí me enseñaron, fíjese la ignorancia de eso, a mí me enseñaron que yo más crea y que no es por cambiar, porque si cambio entonces ya no me cuenta por gracia y por fe, sino por salario. No, sino que cuando creímos éramos los más mundanos, los más pecadores, pero después que creímos verdaderamente, esa fe en la cual hemos creído en Dios comienza a mostrar una obediencia. Amén. Pero esa gente nunca ha mostrado su obediencia. Amén. Espero que nosotros lo haya, hermanos, si no hay tiempo, mientras haya tiempo. La justicia viene por medio de la fe en Jesús, si lo sabe usted. La fe que fue imputada, amén, a través de Cristo en nuestra vida. Es la fe que libera, amén, de la ley del pecado. Esta medida de fe que libera es recibida con el fruto que da el Espíritu. Y eso solo ocurre después que usted ha crucificado, escúchelo bien, sus deseos y afectos en la cruz interna de la negación a nuestros malos deseos. Cuando usted y yo, hermano, comenzamos a obedecer, que significa tomar nuestra cruz, es entonces que la justicia en nosotros comienza a ser, hermano, su poder en nosotros. Porque si yo vivo todavía desordenado sin obedecer, entonces Dios no me imputa su justicia. Es como, por ejemplo, a alguien que está en prisión, que es reo, hermano, si tiene una conducta, hermano, correcta, entonces se le puede condonar ciertos años y dejarse en libertad. Pero si sigue, hermano, siendo inrehabilitado, él sigue en prisión. Si sigue cometiendo crímenes, él vuelve a quedar más refundido en la prisión. ¿Cómo el cristiano enseña hoy, hermano, que puedo vivir en rebeldía, en pecado, y que ya soy justificado? Porque al ser justificados somos libertados del pecado. Porque hemos llevado una vida obediente, y en esa vida obediente hemos sido circuncidados de la maldad del pecado. Amén. Y esto no es instantáneo, ni se logra fácilmente. Esto es, hermano, cuando tú y yo lo comenzamos a negar, entonces a través de ese negar comenzamos a tener, hermano, tribulación, prueba, porque comenzamos a dejar, hermano, que lo que más amamos lo ponemos a un lado. Como Abraham dejó, como nosotros tenemos que negarnos a los deseos que tanto nos anhelaba hacer. Amén. Y que el pecado delante pueda haber. Dice Pablo,
Verso 5, pues nosotros por el Espíritu guardamos, habla tiempo presente. Y luego después dice, por la fe, la esperanza de la justificación. O sea, en el presente guardamos, significa vivimos por fe en obediencia, para luego ser justificados. Esto rompe la cabeza. Esto rompe la cabeza que ya la gente que ya ha recibido, que en el momento de levantar la mano sucia, la mano negra, ya fuimos justificados. No es instantánea la justificación, hermano, en el momento no, sino es a través de la obediencia como Abraham. ¿Me está escuchando? O sea, Dios derrama su gracia, no es salvación. Gracia no es salvación. Escúcheme por amor de Dios. Gracia no es salvación. No, son dos cosas separadas. Gracia y salvación son dos cosas completamente distintas. La una lleva a la otra. Abraham recibió gracia y esta gracia lo llevó a ser obediente, ¿o no? Sí, obedeció a la voz de Dios y actuaba en obediencia. Y después recibió la promesa. Al último recibió la promesa. Nosotros recibimos a Cristo, hermano, a través de reconocimiento, amén, reconocimiento, y por fe de verdad que nos lleva a apartarnos del pecado y nos lleva a ser obedientes. Y entonces con la esperanza de la justificación, lo cual lleva a salvación. Y aún sigue diciendo el apóstol Pablo, hermano, además dice en Romanos 6:16, acompáñenme por favor, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos a aquel para obediencia, o sea del pecado para muerte? Entonces, si yo he recibido gracia, esa gracia me comienza a llevar a ser obediente para recibir la justificación imputada por Cristo a mi vida. Pero si yo no he obedecido nada desde el día que Dios derramó su gracia, yo no puedo decir que soy salvo. Porque entonces no había una obediencia en mi vida que puede mostrar que creí en una fe verdadera y genuina en Cristo para que produzca una fe obediente. ¿Escuchando? Entonces ya ve que la salvación no es instantánea. La gracia no es instantánea, sino que la gracia, hermano, comienza a crecer en nosotros conforme usted y yo comenzamos a obedecer lo que Dios nos enseña. Amén. Cualquiera que piense que continúa pecando, amén, y no tiene conocimiento de Dios, no debe ser avergonzado. Mire, vayamos a 1 de Juan 3:7. Porque hoy que dice la gente, no, él no va a ser condenado, él va a la iglesia, no, ella va a la iglesia, no, ella tiene tiempo aquí sirviendo, cuando tiene sus fallitas, odia, chismea, adultera, o sea, pero tiene sus fallitas, pero es cristiana. ¿Qué fallitas? Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Y si no hacemos justicia, ¿qué somos? ¿Y un injusto de quién es hijo? ¿Sí o no? Ok. El problema es, hermano, que hoy los guías ciegos, los que son unos grandes engañadores en su mayoría, le dicen que usted no necesita ser puro, que porque nadie puede ser puro por nuestra naturaleza, hermano, pecaminosa. Los engañadores les dicen que usted es justo mientras todavía está pecando. No, tú ya fuiste justificado por gracia y el pecado que cometes ya no lo haces tú. Este es el hombre de pecado. Pero tú ya fuiste justificado, tú ya no tienes culpa. Los engañadores le dicen que usted no necesita ser puro. Los engañadores le dicen que usted es justo aunque todavía sigue pecando. Los falsos pastores les enseñan, amén, que usted no tiene que hacer nada porque usted ya recibió la gracia de Dios. Los engañadores se han apoderado del cristianismo hoy posmoderno. Son la mayoría megas iglesias. Cuando usted ve una mega iglesia, no hay Espíritu Santo, no hay obra de gracia, porque el mundo, hermano, se ha metido en las iglesias, pero no es Cristo. Oh, no, en esos tiempos, hermano, la iglesia debe despertar, porque la gracia es la base fundamental de la iglesia para que podamos encontrarnos con Cristo verdaderamente. Muchos no van a estar con Cristo porque tienen una enseñanza que la salvación es instantánea, que la gracia es instantánea. No, 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 no. En la Biblia no está así, hermanos. Todavía muchos son perversos en las congregaciones, todavía son muchos mentirosos, chismosos, de toda clase, hermano, hay en las congregaciones hoy, incluyendo cabezas, hermano, pestilentes. Cuando digo cabezas, hombres líderes, porque no voy a decir que son pastores. Hoy, hermano, es necesario que usted y yo despertemos la Escritura.
Seamos como los bereanos. El hermano predicó de esto. A ver, voy a leer todo el capítulo, todo el libro para ver si es verdad. Los textos que me dio. Los engañados dicen que usted, aunque peque, ya es salvo por gracia. Pero Romanos 6:16 dice que el que se somete a alguien para obedecer es esclavo, ya sea para el pecado para muerte o la obediencia para justicia. Perdón. Note que lo que hemos leído hasta hoy es que la obediencia nos lleva a ser justificados. La obediencia. Esto no es antes cuando éramos pecadores porque no podíamos. Cuando recibimos por primeramente la gracia, por primera vez la gracia nos lleva a obedecer. Amén. Primero nosotros debemos ser obedientes. Amén. Obedeciendo a Dios. Y esa vida de obediencia nos da como resultado, hermano, lo que dice Romanos 6:19. Es hasta tildado como, ¿para qué tanto grito? Hermano, lea la palabra de Dios cuando dice el Señor Todopoderoso al profeta: hey, palmotea, zapatea, grita, para que vean que lo que hablas es en serio. Y hoy no deben de predicar así, deben de predicar, hermanos, ¿sí me está entendiendo? No estoy muerto, tengo vida. Tengo vida en Cristo Jesús, hermano. Imagínense un gran tesoro y yo hablando. Si usted se hallara un gran tesoro, ¿a poco llegaría? Ya llegué, mamá, papá, esposo, esposa, y sentaría todo tranquilo como antes. No, usted llega gritando, usted llega, aleluya. Bueno, si es cristiano, usted llega, me hallé un tesoro. Llega ahí, hermano, gritando y dando las buenas nuevas, ¿sí o no? Pero, bueno, 6:19. Hablo como humano, por vuestra humanidad, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros, dice, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La obediencia, hermanos, la obediencia lo que nos lleva a la justificación. ¿Me está escuchando? Ya que hemos recibido gracia, porque antes sin gracia estábamos muertos, no teníamos conocimiento de nada. Las mentiras de las obras que los hombres, hermanos, guías ciegos enseñan. Ya he explicado mucho de ello anteriormente, hermano. Que la definición, escuche bien, del cristianismo, de la fe y de la creencia no tiene fundamento en la palabra de Dios. No tiene fundamento esa fe, hermano, express, y ese creer express no tiene fundamento. Usted escuchó, sé salvo en el momento de levantar tu mano, es la confesión. No tiene fundamento. En el nombre de Jesús, por la autoridad divina, no tiene fundamento en la escritura. No tiene fundamento, no lo tiene. Mire, la defensa de los falsos cristianos no es por obras, sino por gracia y fe. Hasta con paréntesis lo tengo aquí y entre comillas. ¿A qué lo basan ellos? Bueno, basado en los versos a continuación que vamos a leer. Efesios, rápidamente, ellos dicen: somos salvos por gracia y por fe, no por obras. ¿Y a qué se basa? A Efesios 2, 8, 9. ¿Qué dice? Es muy conocido, hermano. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Por eso cuando usted le pregunta a un cristiano, ¿qué es gracia? Don de Dios, regalo de Dios. No, es poder. Es poder capacitante para el ser humano para cambiar su vida. No dice la palabra, todo lo puede en Cristo, y Cristo es la gracia. Entonces, si yo tengo a Cristo la gracia, tengo poder para vencer las malas palabras y toda área pecaminosa. Entonces dice el verso 8, porque por gracia sois salvos, y dice, por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Claro que no, es por gracia, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí es lo que agarran ellos. Pero la palabra enseña que cuando tú y yo venimos a Dios por primera vez, no había obras para ganar la gracia. No la salvación, la gracia. Pero una vez recibiendo la gracia, entonces comienza la obediencia para salvación. Para salvación. No, ya regalaron mucha salvación la gente, hermano, cristiana. Ya regalaron mucha salvación. Ya todo el mundo es salvo. Lo que escucha usted en el mundo, todos son salvos. Pablo está hablando de las obras muertas.
Que si yo para venir a Cristo y tener gracia, tuve que hacer algo de caridad, algo para recibir. No. Eso viene como producto, hermano, cuando tú vienes a Cristo Jesús. Comienza, porque todo lo que hacíamos antes, hermano, dice la palabra, eran trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios, por muy buenas obras que nosotros hayamos hecho. Pero cuando ya venimos a Cristo, quien entonces comienza a forjar las obras después de que recibimos la gracia de Dios, entonces son agradables a Dios, porque son, hermano, impulsadas por Dios. Amén. ¿Sí o no? Pablo está hablando que de las obras muertas, de la propia voluntad humana sin Cristo. Amén. La circuncisión, una de ellas. El lavamiento, los sacrificios, comidas especiales como lo hacen todavía y hoy lo hacen los judíos mesiánicos. Las restricciones del sábado, días festivos, fiestas solemnes, etcétera. Hablaba de esas obras muertas. ¿Sí se ha fijado, hermano, que hay una moda? Así se le puede decir, una moda de los judíos mesiánicos. Hombres, hermanos, más nopaleros de mexicanos con nariz larga como nosotros, ya son judíos mesiánicos. ¿Se fija cómo involuciona hoy el cristianismo? Muchos de ellos son cristianos. Las obras de la ley son la ofrenda de granos, lo cual es la ley que Dios no quiere que vivamos, no los mandamientos. Eso no vino a abrogar el Señor. De hecho, cuando Jesús dijo que no venía a abrogar la ley, queda bien claro, hermano, cuando Él dijo, no vengo a abrogar la ley. ¿Sabe lo que dijo el Señor Jesús? Dijo, vengo a que se dé el valor verdadero. ¿Me está escuchando? Y recuerde que la ley, no de las ofrendas, hermano, de los sacrificios de corderos, de bueyes y lavamientos, no. Está hablando, hermano, de la ley mosaica, donde Dios enseña, hermano, que no debían de matar, que no debían de adulterar. Entonces Jesús dijo, no vengo a abrogarla, sino a darle el verdadero significado. Entonces, ¿cómo dio el verdadero significado Jesús? Bueno, antes decía, no cometerás adulterio. Ahora os digo que no solamente no debes de estar con la mujer, que no es tu esposa, sino que tan solo con mirarla ya eres adúltero. Ese es el verdadero más real que Cristo vino a darle. La ley no la quitó para nada. Para nada. ¿Me está escuchando? Entonces, las obras de la ley son la ofrenda de grano, la ofrenda de corderos, la ofrenda de los bueyes, los lavamientos de pies, de los utensilios, no comer ciertas comidas, la circuncisión, la celebración de días y festivales y toda una gran gama, hermano, de tradiciones. Estas son obras muertas que Pablo decía que por esa ley no seríamos justificados. Sin embargo, y voy a terminar, hay una ley en la cual hoy usted conocemos y está escrita en la palabra. Dice que los que hemos creído en Cristo por fe y por gracia somos salvos, entonces vivimos bajo la ley del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo te dice lo que tú y yo no debemos de hacer. Ahora el Espíritu Santo te dice a ti lo que tú y yo no debemos hacer y lo que debemos desechar. Por eso es que, pastor, voy a una fiesta, pastor, es malo esto. Le hace falta gracia a esas personas. Amén. Cuenta algo, yo concluyo. Que la gracia de Dios, hermano, la que han enseñado, no es que en el momento que les dijeron levanta tu mano, usted la recibió. La gracia se recibe cuando hay un reconocimiento de pecado y una intención de cambiar. Dios le da más gracia. Vimos muchos ejemplos en la Biblia. Los ninivitas iban a ser destruidos, tuvieron reconocimiento de que eran malos, que eran pecadores y que Dios es justo, se arrepintieron, cambiaron su conducta y Dios los salvó. La gracia no es instantánea, pero la gracia antecede a la salvación, porque la gracia nos lleva a obediencia para entonces concluirla como salvación. Si usted vive en una desobediencia, usted vive carente de gracia. Pero si usted vive en obediencia, usted vive una gracia que lo ha llevado a la salvación, que lo ha llevado a ser redimido, justificado, que le ha sido imputada la justicia de Cristo en su vida. Pero si es una vida desobediente, hermano, en el nombre de Jesús no ha habido una justificación, no ha habido una gracia. Y miremos también realmente si la gracia de Dios ha sido derramada en nosotros o realmente ha habido, porque muchos vienen de otras congregaciones, o usted creyó a los guías ciegos que dijeron levanta tu mano y tú eres salvo en ese momento que levantaste tu mano, pero tú te das cuenta que hasta hoy no hay
una obediencia a lo que Dios ha dejado escrito. Testimonio que le di a usted, hay un padre de familia que por años tenía la tradición de tomarse toda su familia antes de almorzar, comer y cenar una copa de aguardiente, licor. Pregúntese si realmente la voz divina es verdadera o no. Lo dice la palabra, testimonios en la Biblia de hombres de Dios y en la vida real también. Y dice la palabra, dice el testimonio, que este hombre, después de que oyó el mensaje, se arrepintió, reconoció su necesidad, y en el momento que reconoció su necesidad, entonces se fue al predicador, terminó el culto y él se fue a su casa. Recién había escuchado el mensaje, no había sido cristiano. Llega a su casa para cenar. Como ahora él se convirtió a Cristo, le dice a su familia: vamos a dar gracias por los alimentos. Hoy, gente, ni gracias por los alimentos da. Comienzan a orar, y ya cuando termina de orar, dando gracias a Dios por los alimentos, levanta la copa para que todos la beban. En ese momento, hermano, abruptamente dice: párense, nadie la beba, nadie tome de esa copa. Deje ver en la Biblia si es pecado beberla o no es pecado. Pero como él apenas se había convertido a Cristo, no sabía ni manejar la Biblia. Salió corriendo a ver si miraba al pastor, no lo vio. Llega a su casa y al día siguiente ve al pastor. Escudriñese, hermano, mi hermano. Amén, amén. Al día siguiente mira al pastor y dice: pastor, lo busqué con tanta necesidad el día de ayer para hacer una pregunta. ¿Qué pasó?, dijo el pastor. Quería preguntarle si era pecado tomar un tequila que tenemos como tradición beberlo. ¿Y qué hiciste? Lo busqué, no lo hallé. Quise leer la Biblia, pero no la sé usar. ¿Qué hiciste entonces? Cuando estaba a punto de tomar la copa, el dueño de esta casa no me dejó beberla. Eso es gracia. Eso es gracia, que cuando tú recibes gracia, que es Cristo en nuestro ser, Él te dice: esto no, aquello sí, esto me agrada, esto me desagrada. Si eso no está en tu vida, te lo digo delante de Dios en el nombre de Jesús, necesitas gracia. Hay una necesidad de gracia. Se lo dije a usted que cuando yo era chico, hermano, y por necesidad económica, llegué y me robé un gansito. Tenía como 5 años, no recuerdo, o poquito menos, y me robé un gansito. Cuando agarré el gansito, no fue mi conciencia. Conozco lo que es la voz de la conciencia. Cuando agarré el gansito, una voz. Eso es robar y te convierte en ladrón. Yo voltaba por los lados, y por estar volteando para los lados, la señora de la tienda me dijo: niño, ¿qué llevas en tu bolsa? Esa es la gracia. ¿Usted cree que hay gracia en pastores adúlteros? ¿Cristianos adúlteros? Esa voz no les habla, porque no está la gracia. Porque entonces tendríamos que llevar la Biblia, ¿no? A ver, ¿es pecado adulterar? No, la dejó escrita aquí. Aquí. Esta palabra está escrita en el corazón del que ha recibido gracia, que cuando la leemos, confirmamos lo que Dios ha puesto. ¿Me está escuchando? Pongámonos de pie.